Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Ya saben que me encanta traerles chismecito jugoso y hoy tenemos un banquete. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha incendiado las redes sociales y que ha mantenido a los fans en vilo, Ander Ercel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air y que luego, bueno, ya sabemos la historia. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasó realmente durante ese viaje romántico del que tanto se habla? ¿Es verdad que se filtraron fotos íntimas? ¿Qué hay de cierto en todos los rumores? Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en este culebrón turco. Vamos a analizar todo lo que sabemos, los rumores más fuertes, las posibles fuentes y, lo más importante, vamos a separar la verdad de la ficción. Porque ya saben que aquí no nos tragamos cualquier cosa. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos chismes con análisis, no se olviden de suscribirse al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que no sean tímidos y suscríbanse. Mil gracias. Ahora sí, vamos al grano. Ander Ercel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos hacen magia. Su química en pantalla era innegable, su romance fuera de ella era la fantasía de muchos. Pero como en toda buena historia de amor, hubo drama, hubo altibajos y aparentemente también hubo filtraciones. La historia de este supuesto viaje romántico comienza después de que la serie Love is in the Air terminara. Para ese momento, la relación entre Ander y Kerem era pública y vivían su amor a los ojos del mundo. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de su tiempo juntos. Fue entonces cuando decidieron tomarse unas merecidas vacaciones. Según los rumores, este viaje tuvo lugar en un destino paradisíaco, alejado del bullicio de Estambul y de los paparazzi. Algunos dicen que fue a las Maldivas, otros a alguna isla privada en el Mediterráneo. Lo cierto es que querían un lugar donde pudieran relajarse y disfrutar de su intimidad. Este deseo de intimidad era comprensible, considerando la constante atención mediática que recibían. Cada uno de sus movimientos, desde una simple cena hasta una salida al parque, era capturado y analizado por los medios y los fans. Así que buscar un refugio lejos de las cámaras se antojaba como una necesidad para fortalecer su relación y disfrutar de un tiempo a solas. Y aquí es donde la historia se complica. A las pocas semanas de este viaje comenzaron a circular por internet unas supuestas fotos íntimas de la pareja. Fotos que, según se decía, habían sido tomadas durante sus vacaciones. La polémica estalló de inmediato. Los fans se dividieron entre aquellos que creían en la autenticidad de las imágenes y aquellos que lo negaban rotundamente. La viralización de estas supuestas fotografías fue meteórica, alimentada por la curiosidad insaciable del público y la sed de escándalo de algunos medios. Foros, redes sociales y páginas de chisme se llenaron de comentarios, debates y análisis sobre la autenticidad y el contenido de las imágenes. ¿Pero qué tan reales son estas fotos? Esa es la pregunta del millón. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en Internet es muy fácil manipular imágenes. Con la tecnología actual, es posible crear montajes muy realistas que pueden engañar a cualquiera. Así que, de entrada, hay que ser muy cautelosos. Las herramientas de edición fotográfica y de inteligencia artificial han avanzado a pasos agigantados, permitiendo la creación de imágenes falsas prácticamente indistinguibles de las reales. Incluso expertos en la materia pueden tener dificultades para determinar la autenticidad de una fotografía manipulada. Este factor añade una capa de complejidad al análisis de las supuestas fotos íntimas de Ander y Kerem. Además, hay que considerar el contexto. Ander y Kerem son dos figuras públicas muy queridas y, como tales, están expuestas a todo tipo de rumores y ataques. No sería la primera vez que se inventa una historia para dañar su imagen. Así que la posibilidad de que estas fotos sean falsas es muy alta. La industria del entretenimiento está plagada de ejemplos de celebridades víctimas de campañas de difamación y desinformación. Rumores falsos, montajes fotográficos y noticias inventadas son algunas de las herramientas utilizadas para dañar la imagen pública de artistas y figuras públicas. En este contexto, la posibilidad de que las supuestas fotos íntimas de Ander y Kerem sean parte de una estrategia para perjudicarlos no puede ser descartada.
Sin embargo, también hay que tener en cuenta que si las fotos son reales, no necesariamente significa que hayan sido filtradas por alguien cercano a la pareja. Podría ser que las hayan hackeado sus teléfonos o sus cuentas de redes sociales. Desafortunadamente, este tipo de cosas suceden con más frecuencia de lo que creemos. El hackeo de dispositivos electrónicos y cuentas de redes sociales se ha convertido en una práctica cada vez más común, y las celebridades suelen ser blanco de estos ataques debido a la información valiosa que pueden contener sus dispositivos y cuentas. La posibilidad de que Hande y Kerem hayan sido víctimas de un hackeo no es descabellada, y podría explicar la filtración de las supuestas fotos íntimas, incluso si no fueron tomadas con la intención de ser compartidas públicamente. Pero, ¿qué dicen Hande y Kerem al respecto? Pues hasta el momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Han preferido mantener silencio y no alimentar la polémica. Algunos interpretan este silencio como una confirmación implícita de la veracidad de las fotos, mientras que otros creen que simplemente no quieren darle importancia a un rumor falso. La estrategia de comunicación de las celebridades ante escándalos mediáticos suele ser cuidadosamente planificada por sus equipos de prensa y relaciones públicas. En algunos casos, el silencio es la mejor opción para evitar dar más visibilidad a un rumor o para proteger la privacidad de la persona afectada. En el caso de Hande y Kerem, su silencio podría ser interpretado de diferentes maneras, pero lo cierto es que han optado por no hacer declaraciones públicas sobre las supuestas fotos íntimas. Lo que sí sabemos es que poco tiempo después de que se desatara este escándalo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Las razones de su ruptura nunca fueron completamente claras. Algunos dicen que fue por incompatibilidad de agendas, otros que por diferencias irreconciliables en su forma de ver la vida. Pero muchos creen que la filtración de las supuestas fotos íntimas tuvo algo que ver. El impacto de un escándalo mediático en una relación sentimental puede ser devastador. La presión pública, la desconfianza y la sensación de vulnerabilidad pueden erosionar la relación hasta el punto de hacerla insostenible. En el caso de Hande y Kerem, la filtración de las supuestas fotos íntimas, independientemente de su veracidad, pudo haber sido un factor determinante en su ruptura. Y es que incluso si las fotos fueran falsas, el simple hecho de que se haya creado este rumor pudo haber afectado la confianza entre ellos. La presión mediática, el acoso de los paparazzi y la incertidumbre sobre quién pudo haber filtrado las imágenes pudieron haber sido demasiado para la pareja. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación sentimental, y la creación de un rumor falso puede socavar esa confianza, generando dudas y sospechas. En el caso de Hande y Kerem, la incertidumbre sobre la veracidad de las fotos y la posibilidad de que alguien cercano a ellos haya filtrado las imágenes pudo haber afectado su relación, incluso si las fotos resultaron ser falsas. Pero, ¿quién podría haber estado interesado en filtrar estas fotos? Aquí es donde empiezan las teorías conspirativas. Algunos apuntan a un fan obsesionado que quería vengarse de la pareja por alguna razón. Otros creen que fue un miembro del equipo de producción de Love is in the Air que guardaba rencor. Y otros, más ambiciosos, piensan que fue una estrategia de marketing para generar controversia y aumentar la popularidad de la serie. En el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing controvertidas son utilizadas en ocasiones para generar interés y aumentar la visibilidad de un producto o servicio. La creación de un escándalo mediático, aunque sea falso, puede generar un gran impacto en la opinión pública y atraer la atención de los medios. En el caso de Hande y Kerem, la teoría de que la filtración de las supuestas fotos íntimas fue una estrategia de marketing no puede ser descartada, aunque es difícil comprobarlo. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las evidencias y tratar de llegar a una conclusión lógica. En mi opinión, lo más probable es que las fotos sean falsas o, en el peor de los casos, hayan sido obtenidas ilegalmente a través de un hackeo. No creo que Hande y Kerem hayan sido tan ingenuos como para tomarse fotos íntimas y dejarlas al alcance de cualquiera. Las celebridades suelen ser conscientes de los riesgos que implica la exposición pública y toman medidas para proteger su privacidad. La posibilidad de que Hande y Kerem hayan sido tan descuidados como para tomarse fotos íntimas y dejarlas al alcance de cualquiera parece poco probable, considerando su experiencia en el mundo del espectáculo. Y en cuanto a la razón de su ruptura, creo que fue una combinación de varios factores. La presión mediática, las agendas apretadas y la incertidumbre sobre el futuro pudieron haber erosionado la relación hasta el punto de que ya no pudieron seguir juntos. La filtración de las fotos, ya sean reales o falsas, pudo haber sido la gota que derramó el vaso.
La vida de las celebridades suele ser agitada y exigente, con largas jornadas de trabajo, viajes constantes y una constante exposición mediática. Estos factores pueden generar estrés y tensión en una relación sentimental, haciendo difícil mantener la conexión y la intimidad. En el caso de Hande y Kerem, la combinación de estos factores, sumada a la filtración de las supuestas fotos íntimas, pudo haber sido demasiado para su relación. Ahora bien, más allá de la polémica y los rumores, lo importante es recordar que Hande y Kerem son dos personas que merecen respeto y privacidad. Independientemente de lo que haya pasado en su relación, no tenemos derecho a juzgarlos ni a invadir su intimidad. El respeto a la privacidad es un derecho fundamental que debe ser garantizado a todas las personas, independientemente de su condición social o fama. Las celebridades, aunque sean figuras públicas, tienen derecho a mantener su vida privada al margen de la atención mediática y a no ser juzgadas por sus decisiones personales. Creo que como fans debemos apoyar su trabajo y celebrar sus logros, pero también debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones. Y que al final del día, tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. El papel de los fans debe ser el de apoyar y celebrar el talento de sus ídolos, pero también el de respetar su privacidad y sus decisiones personales. La admiración y el cariño no deben ser confundidos con el derecho a invadir la intimidad de una persona o a juzgar sus acciones. Así que en lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, deberíamos enfocarnos en su talento y en su trayectoria profesional. Hande Erçel es una actriz talentosa y versátil que ha demostrado su valía en numerosas producciones. Kerem Bürsin es un actor carismático y comprometido que ha cautivado al público con su trabajo. Ambos han demostrado su talento y profesionalismo en numerosas ocasiones, y merecen ser reconocidos por sus logros y contribuciones al mundo del entretenimiento. Ambos tienen un futuro brillante por delante y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con su talento. Así que en lugar de alimentar la polémica, deberíamos desearles lo mejor y apoyarlos en sus proyectos futuros. El futuro de Hande y Kerem en el mundo del espectáculo se presenta prometedor, y es importante que los fans les brinden su apoyo y cariño para que puedan seguir desarrollando su talento y alcanzando sus metas. Y hablando de proyectos futuros, saben que Hande Erçel está trabajando en una nueva serie. Se llama Bambaşka Biri y promete ser un éxito. Interpreta a una fiscal llamada Leyla Hadid y por lo que he visto en los avances, tiene una pinta increíble. Estoy deseando verla en acción. Los nuevos proyectos de Hande Erçel generan gran expectación entre sus fans, quienes esperan con ansias verla en nuevos roles y desafíos. Su participación en la serie Bambaşka Biri ha generado gran interés y promete ser un éxito en la televisión turca. Y Kerem Bürsin también está trabajando en nuevos proyectos. No sé exactamente qué tiene entre manos, pero estoy segura de que nos sorprenderá con algo genial. Es un actor muy trabajador y siempre está buscando nuevos desafíos. Kerem Bürsin es conocido por su dedicación y profesionalismo, y sus fans esperan con entusiasmo sus nuevos proyectos y desafíos en el mundo del espectáculo. Su talento y carisma lo han convertido en uno de los actores más queridos de Turquía, y sus nuevos proyectos prometen seguir cautivando al público. Así que en lugar de centrarnos en el pasado, deberíamos mirar hacia el futuro y celebrar el talento de Hande y Kerem. Son dos grandes actores que tienen mucho que ofrecer y estoy segura de que nos seguirán dando muchas alegrías. El futuro de Hande y Kerem en el mundo del espectáculo se presenta prometedor, y es importante que los fans les brinden su apoyo y cariño para que puedan seguir desarrollando su talento y alcanzando sus metas. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo del culebrón Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como pudimos ver, la historia está llena de rumores, especulaciones y teorías conspirativas. Pero lo importante es recordar que son dos personas que merecen respeto y privacidad. Recordemos que el supuesto viaje romántico y las fotos íntimas filtradas son solo rumores y especulaciones. La ruptura de Hande y Kerem pudo ser una combinación de varios factores, incluyendo la presión mediática y las agendas apretadas. Pero más allá de la polémica, lo importante es celebrar el talento y la trayectoria profesional de ambos actores. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito con análisis. Si les gustó, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario contándome qué les pareció. ¿Creen que las fotos son reales? ¿Qué piensan de la ruptura de Hande y Kerem? Quiero saber su opinión.
Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarte de que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así que, ya saben, denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.